Doy ahora la palabra a Manuel Delgado, que nos hablará de cuál es el papel o la presencia del sufismo en el paisaje de las nuevas espiritualidades en Cataluña. Es lo que dijiste, pero bueno. Todo tuyo, te doy la palabra y tú ya verás. Bueno, hablando otra cosa, pero en primer lugar esta mañana he hecho una introducción así protocolaria, un saludo a las personas presentes, a la comunidad muridí y a los organizadores, porque realmente creo que es bien significativo que este encuentro se celebre en la Universidad de Barcelona, en un ámbito académico que se pretende al menos riguroso, no sé si decir científico, pero sí, bueno, una cierta venerabilidad, ¿no? Y eso es importante, básicamente porque no siempre es fácil dar a entender que el ámbito de lo religioso, de la religión, de la espiritualidad, puede ser abordado desde una perspectiva no por fuerza religiosa, sino desde una perspectiva, siempre usar el término científico o científica suena un poco altisonante, pero sí, digamos, viendo que existe, por así decirlo, una dimensión mundana. Los teólogos, con frecuencia, se plantean básicamente la dimensión trascendente de la vida mundana. Desde aquí hacemos un poco lo contrario, ponemos de manifiesto la dimensión mundana de lo trascendente, que también es importante, porque las religiones, la espiritualidad, por mucho que se presuma una forma de comunicación con lo invisible, lo queramos o no, están en el mundo y tienen que dialogar con él, y con frecuencia de una manera nada tranquila. Entonces es verdad que reconozco que ahora, haciendo memoria, recuerdo que la primera cosa que se me ocurrió fue plantear el papel del sufismo en las... Pero es que no me apetece, porque más bien, ¿qué voy a decir? Digamos, es obvio que por hoy el Islam, y en particular el Islam sufí, ocupa un lugar de mérito, una sensibilidad religiosa que trasciende lo que sería la dimensión institucional y proclama la importancia de la experiencia interior. Entonces, hombre, eso sí que a veces vale la pena remarcarlo, cuando tanto se habla de la New Age y de las nuevas corrientes que de pronto superan las instituciones. Hombre, decir que hace tiempo que la humanidad ha inventado esa forma directa de comunicarse con lo invisible, a la que llamamos misticismo, no está de más. Por tanto, yo creo que el sufismo, el que encarna la muridía y otras corrientes, pues ponen de manifiesto justamente eso, que antes de que de pronto alguien descubriera la era de Acuario y la comunicación directa y trascendente a nivel personal con lo oculto, con lo misterioso, pues hace algunos miles de años que la humanidad estaba corriendo de esa forma de vivir lo religioso desde dentro, ¿no? Bueno, pero claro, si de pronto eso iba a ser el tema, es que si el tema es el papel del sufismo en las nuevas espiritualidades, es que ya he acabado la conferencia, o sea que tengo que pensar algo más, un poco más suculento, y es entonces cuando de pronto se me ha planteado un dilema, que creo que he resuelto con la convicción de que me voy a equivocar y que voy a meter la pata una vez más, pero no puedo remediarlo porque creo que también es lo más honesto. A ver, yo estoy aquí básicamente por compromiso. Es curioso que tenga tan mala reputación la expresión hacer las cosas por compromiso. Yo creo que si uno no hace lo que hace por compromiso, es mejor que no lo haga. También debo reconocer abiertamente que estoy aquí porque no tengo otra cosa más importante que hacer. Que también es una frase que tiene una cierta mala reputación, como si no fuera lo más digno. Justamente es hacer lo que haces porque no tienes otra cosa más importante que hacer. Y en efecto ese es mi caso. Pero en relación con el asunto, yo siento un poco de, digamos, no sé si decir de vergüenza, porque yo no soy un experto en sufismo. Y me interesé, hombre, fui un lector de Aldin Rumi durante mi adolescencia, y luego pues me interesé por las conexiones entre Al-Arabi, por ejemplo, y el romanticismo y Novalis a nivel de erudición, pero cuando en mi propio grupo de investigación estoy rodeado de gente que sabe mucho más que yo y bueno, en esta mesa y en esta sala, pues claro, me veo de una forma u otra forzado a intentar justificar que se me haya invitado por razones que no sean formales, por el hecho de que soy el responsable de un grupo de investigación. Pero es verdad, mira, he ido al despacho y he cogido 2 libros que tenía, Mantès, Moravitisme i Comerç Informal als carrers de Barcelona,
Baifal, expressions de l'islam senegalès que són de Barcelona, que són del 2018 y 2019 o 2020, y de los cuales una de las autores, la autora principal sin duda, está aquí, y es Marta. También puede haber estado Horacio Espinosa, o yo que sé, o Marisol Bucar, o Nuria San Martín, y en todos estos casos sabían más que yo del tema. Si menciono estos libros es porque esas personas que acabo de mencionar forman parte de nuestro grupo de investigación, y esto un poco, digamos, hace pertinente que estén aquí. Es decir, no nos hemos comprometido con vosotros o con vosotras, sino justamente porque ya lo estábamos. Además, ¿por qué no decirlo? Os lo debíamos. En el fondo, el problema que tiene el etnógrafo o el etnógrafo con aquella gente con la que trabaja es que nunca le va a poder devolver lo que le ha dado. Marta nunca va a poder devolveros, digamos, el servicio que le ha hecho. Entonces, ¿qué? Hombre, lo mínimo es cederos este espacio, porque es que es tan poco, siempre estás en deuda con gente que te habla, que te informa de cosas que tú no sabes, porque esas personas saben siempre mucho más que tú. Esas personas, vosotros y vosotras sabéis más que Marta, Marta sabe más que yo, y yo creo que de hecho ahora mismo, si tuviéramos que hacer un hit parade de quién sabe menos acerca del tema que nos convoca aquí, sería un poco la pertinencia de estar aquí. Estoy en la comisión de la diversidad religiosa de la Generalitat, en un nombre así muy altisonante. Yo un poco me siento, digamos, un poco impostor, porque ya sinceramente yo no estoy a favor del diálogo interreligioso. ¿De qué vas a dialogar? No estoy a favor, digamos, de defender la diferencia religiosa, porque en torno a la diferencia religiosa, a la diversidad, no hay nada que decir. Es un hecho y basta, ya está, ya está. Hay gente que tiene creencias, yo qué sé, ¿qué más puedes decir que es no aceptarlo generosamente, sino darlo como un hecho? Y punto, ya está, hay diversidad, bueno, ya está. Ahora, que queremos dialogar, dialoguemos, pero ya está, no hay nada más que decir. La libertad religiosa es una libertad democrática, nunca mejor dicho, sagrada, y por tanto nada que añadir. Pero también, porque esta gente con la que trabajo y que son más productivos que yo, forman parte de otro grupo, otro colectivo de investigación que ha mencionado Marta, que se llama antropología del conflicto urbano. Nos interesan los conflictos, más que nada porque entendemos que la vida, y eso no se ve, mientras que en efecto nadie se haga daño, ha de ser conflicto. Otra cosa es que nadie se haga daño. Para eso justamente la enseñanza de Madhu Bamba advirtiéndonos que la no violencia no es incompatible con el conflicto. Es más, de hecho es una de las formas de gestionarlo. Y es que yo estaba mirando la exposición y me fijaba en algunas cosas interesantes. Por ejemplo, así se ha mencionado ese momento en la cárcel en que Madhu Bamba dice, hostia, lo que cuesta ser no violento. Lo que cuesta ser no violento. No es tan fácil ser no violento, porque lo que ocurre a tu alrededor a veces te invita a la cólera. Y en efecto, hay razones para enfadarse. Y seguramente habría razones para enfadarse en serio. Y quién sabe, en ciertas circunstancias, en tomar las armas o en romper algo. Por tanto, la opción de la no violencia es una opción difícil, que requiere una voluntad, una vocación que tiene que vencer circunstancias que son las que nos rodean y que no siempre son amables y no siempre invitan a la no violencia. Digamos, Madhu Bamba lo dice, digamos, ahora mismo cogía las armas, pero no lo voy a hacer. Yo lo que pienso, y eso tenía que ver con lo que quería que fuera mi intervención, que me han dicho que igual no es una buena idea, lo cual para mí era automáticamente una tentación, que es recordar que aquello contra lo que luchó a su manera Madhu Bamba, yo creo que continúa vigente, ¿o no? Yo creo que la injusticia, la desigualdad, la arbitrariedad continúan vigentes en el Senegal de finales del 19 y continúan vigentes de una forma quizás no tan cruenta, pero continúan vigentes ahora y aquí. Yo creo que es importante esto, porque hacer memoria
de lo que significan justamente las enseñanzas de Madhu Amba es hacer memoria. La memoria no tiene que ver nada con el presente. Digamos, la memoria consiste en tener presente, es decir, traer algo que ocurrió que tiene un significado ahora, y no como historia, sino como memoria. Es decir, como cosa vigente que de una forma u otra nos enseña algo en relación con lo que está pasando. Y esto tiene que ver justamente con eso. Digamos, en aquel caso Madhu Amba fue perseguido. Pero hay circunstancias en que la comunidad muridí ha sido perseguida aquí. Y ha sido perseguida aquí por razones profundamente injustas. En este caso, pues no sé si es una buena idea, sospecho que no, pero me lo pide el cuerpo, recordar un episodio que tuvo lugar en Barcelona hace no tanto tiempo. Si los miembros de la comunidad me recomiendan no hablar del tema, no lo hago. ¿Lo digo? Sí, sí. Conflicto urbano, pero esto fue interesante. Porque es que además justamente saben por qué lo menciono. Sí, porque también yo me pregunto para qué demonios servimos aquí, aparte de para cederos el espacio. No, digamos, hacemos libros, hacemos textos que incluso a veces no se entienden, para que se vea que son intelectuales, pero no se engañen, digamos, tenemos otro tipo de cosas que hacer. Y en aquel caso fue básicamente, fue por aquí en el 2018, cuando seguramente alguno de vosotros lo puede recordar, cuando apareció, digamos, un curioso artículo en la portada del periódico en que directamente acusaba a la comunidad muridí de ser una cosa oscura, que estaba a medio camino entre la mafia y una secta de destrucción. De hecho, digamos, el núcleo de la noticia era mentira. La relación directa, la relación que se suponía entre la comunidad muridí y la venta informal. Me imagino que habrá, personas de la comunidad muridí que se dedican a la venta informal. Bueno, supongo que sí, y a otras cosas. Pero no, ahí la noticia, digamos, en tono así de descubrimiento policial, era que en efecto había una relación directa entre la comunidad muridí, entre la muridilla y la venta informal, en términos que eran, digamos, detestables, porque se decía una cosa, digamos, una especie de cosa oscura en la que es que era una película de miedo casi, en la que los fieles de pronto le daban dinero a los marabuntos, una cosa que da de risa. En aquel caso, justamente el grupo de investigación que yo represento aquí, del que forman parte Marta y estas personas que he mencionado, que pensamos que había que hacer alguna cosa, que se viera que, que repito, podemos hacer seminarios y simposios, pero que cuando de pronto a la gente con la que estamos en deuda y a la que queremos y con la que tenemos vínculo, pues se la agravia y se la ofende con una mentira, pues lo que corresponde es lo que aquí llamaríamos dar la cara y digamos, oye, escuchad esto. Y lo hacemos ¿por qué? Porque somos la universidad, somos importantes. Y hay gente que no nos conoce, que nos toma en serio. Y en aquel caso pensamos que merecía la pena poner sobre el tapete aquellos aspectos en que se nos toma en serio. Porque era tan tremendamente indignante, tan vergonzoso, tan falso todo lo que se decía, tan casi como una caricatura, que al final dijimos que había que hacer algo. Entonces escribimos una cosa que me vais a permitir que lea, son unos cuantos párrafos, pero que son vigentes porque tienen que ver con mi argumento. Lo que sufrió Madhu Amba lo tuvieron que sufrir vuestros compañeros de la comunidad en Barcelona cuando fueron acusados. De una forma injusta, arbitraria, caprichosa, y acusados de una mentira, y además con argumentos que eran de por sí abominables. Entonces, el titular de la prensa era tremendo. Era: un grupo islámico controla el Tom Manta en España. O sea, cállate, bonito, perdóname que emplee términos técnicos, pero es que realmente era vergonzoso, ¿no? Dejadme que os lea esto, porque creo que es la forma de hacer entender nuestra vinculación con la comunidad, más allá de cederos este espacio y antes de cualquier otra cosa que hiciera falta hacer, ¿no? Entonces, fue esto. En un artículo publicado, está en catalán, traduzco sobre la marcha, un artículo publicado el pasado domingo, el 24 de febrero,
del 2000, creo que fue 2019, sí, digamos, en el periódico en la portada se abocaban, se vertían acusaciones completamente injustificadas sobre un grupo islámico que controlaría con mano de hierro la voluntad de los vendedores ambulantes senegaleses. Bueno, vamos bien de tiempo, porque alguien en el programa ha puesto que este acto dura entre las 4 y las 8 de la tarde, o sea que podemos estar basados. Tampoco hace falta estar una hora hablando. Genial, de 4 a 8 nunca he visto una persona. Pero en fin, entonces dice, como que la cabecera de este medio alude orgullosamente a sus lectores en calidad de gente comprometida. Es esta condición que deseamos denunciar las inexactitudes que contiene esa información. No podemos permanecer indiferentes cuando se pretende de nuevo cargar sobre las propias espaldas de los pobres la razón de su pobreza. En primer lugar, constatamos con tristeza que el artículo se refiere a la religión musulmana en términos incriminatorios. No es una novedad. Resulta descorajador comprobar que una religión practicada por más de 1.000 millones de personas constituye por sí misma un motivo de sospecha. Pero hasta el momento, los inmigrantes senegaleses, la diáspora senegalesa, que se dedican, en general, la diáspora senegalesa, mantenían, por regla general, se mantenían al margen de acusaciones islamófobas. Es decir, es que es verdad, hay mucha gente que no conoce la relación entre la diáspora senegalesa, entre vosotros y vosotras, y el Islam. Hay mucha gente que no lo conoce. Y esto podría ser una buena oportunidad justamente para vindicarlo. Espero que sea así, al margen de mi contribución. Entonces, sufrían, por descontado, una racialización humillante, el acostumbrado encasillamiento en la categoría de negros. Los hacía y los hace un colectivo inferior, víctima de sus instintos, impredecible y marcado y falto de voluntad, asimilado, por ejemplo, a estas bandadas de estorninos que el artículo menciona, porque habla de que los manteros son como bandas de estorninos. Guiados por una lógica secreta. No obstante esto, esta vez su delito adopta nuevos matices y se esgrime la condición de musulmanes, su pertinencia a una cofradía religiosa como prueba de su pecado. En este punto, el argumento que forma la crónica periodística nos sumerge en un estado de perplejidad. La muridilla muestra indicios de criminalidad porque sus adeptos practican la ayuda mutua, se ofrecen a alojar en sus modestos hogares a los recién llegados, colectivizan algunos gastos imprevistos y muestran respetos por su gente mayor. La solidaridad de los excluidos convertida en conducta desviada, en anomalía cultural, en objeto de escrutinio. Para nuestra sorpresa, el artículo incluye alusiones a la extrema precariedad en que viven muchas de estas personas, en gran parte como consecuencia de su situación de irregularidad, a lo cual nos aboca a la normativa jurídico-legal de la Unión Europea. La obediencia ciega, la ley del silencio o la falta de conciencia ante la comisión de un supuesto delito, de los cuales parece ser que hacían pompa a sus adeptos, serían simplemente el efecto resultante de su afiliación a una comunidad confesional, no de la situación en que tenían que vivir, sino a su adhesión a la muridilla. Con nuevas formas, parece que invocamos imágenes que creíamos gastadas, esquemas de trazado grosero que se sitúan a caballo entre la secta destructiva y la pura organización mafiosa. Según el titular de primera página, el Islam doblega el espíritu de unos adeptos que se rinden menos autómatas a las exigencias de un orden inefable. En segundo lugar, nos parece preocupante que el desconocimiento que exhibe la noticia haya superado los canales de contención y de contraste de las informaciones que se supone que tendrá la redacción del medio. Una simple triangulación habría sido suficiente, por ejemplo, para constatar que la muridilla no es la mayor cofradía, del Islam en el sur del Sáhara, o que calificar a una confesión de integrista moderada, hombre, yo esto a veces lo hago,
Yo digo que soy de extrema izquierda moderada. Es un absurdo. Es un oxímoron de digestión complicada. Abrir unas breves consultas debería servir para comprender que las vías místicas del Islam, las órdenes sufís, tan antiguas y venerables como la religión misma, hunden sus raíces en el deseo íntimo del adepto por poner en práctica todos los ritos que le aproximen a una comprensión intuitiva de la divinidad. Una aspiración personal que parece ser que únicamente es posible, digamos, un tipo de comprensión que parece ser que solamente es posible acometer con discreción y humildad. El retraimiento no es, pues, la perversa táctica de una organización criminal diseñada para responder a los requerimientos policiales, sino un rasgo distintivo de todas las tradiciones místicas que por ventura se incentiva cuando el colectivo en cuestión se encuentra sumergido en un clima de hostilidad creciente, es decir, del racismo. En tercer lugar, acabaré enseguida, nos inquieta que la noticia publicada adopte de una forma crítica el punto de vista policial, como si se fuera una simple emanación aséptica y objetiva de la realidad. Alguien podría pensar, pero que el menosprecio, que el desprecio que las fuentes de la policía exhiben y que la información replica por una comunidad organizada sobre una base confesional, a lo que habitualmente llamamos religión, es en realidad un viaje secularista, un signo de desconfianza ante prácticas religiosas que no se comprenden y que se consideran al fin y al cabo anacrónicas. Porque en efecto, ¿qué es lo que diferencia la moridilla de cualquier otra afiliación religiosa, sean dominicos, el Opus Dei, los budistas, los testigos de Jehová o las hermanitas descalzas? Por ventura, estos otros colectivos no practican la ayuda mutua, es que no establecen vínculos fraternales entre cofrades, que no se solidarizan para hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana. ¿No parecen sus acólitos estar guiados por unas reglas insondables que procuran manejar con discreción? La respuesta a estas preguntas parece simple. No se diferencian en nada, excepto en que la mayoría de miembros de la moridilla que viven en Barcelona son pobres, son negros y ahora además musulmanes. Que al colmo, digamos. Digamos, puede ser pobre, puede ser negro, pero que además seas musulmán ya parecía excesivo. Bueno, salto el resto del manifiesto porque en el fondo tiene que ver un poco con lo que quería subrayar. O sea, hoy por hoy las razones por las cuales Amadou Bamba se indignó son vigentes. Y es vigente, por supuesto, la respuesta serena que se le dio en aquel momento a lo que era una mentira. Pero lo que nos advierte en el fondo es básicamente de eso. Como es que en el fondo, más tarde o más temprano, por místico que te consideres, por íntima que sea tu comunicación con la divinidad, al final has de vivir en un mundo que es injusto y ante el cual, en efecto, uno tiene que mantener una dignidad que a veces es tremendamente difícil de sostener porque las condiciones no te invitan o te invitan a otra cosa. Esto por lo que hace... Es que me parecía injusto incluso que en esta reunión no evocáramos este momento de conflicto en el que de fondo salimos del ámbito de lo que era meramente intelectual y teórico y de pronto nos dimos de bruces con la realidad y en ese caso una realidad que volvía a señalar a la comunidad muridí como culpable de algo y a sus miembros como sospechosos de entrada de vete a saber tú qué cosas, ¿no? En cuanto a lo otro, lo que quizás hubiera sido lo pertinente por mi parte como profesor de antropología religiosa, pues ¿qué hubiera podido decir? ¿Saben? Yo creo que no hubiera tenido que decir nada. ¿Se imaginan? No bromeo. Atención, eso no lo digo yo, lo dice Amadou Bamba. Lo he leído hace un rato. Decía literalmente que el sufismo consiste justamente en una forma de mística que, como todas las formas de mística, consisten en llegar a la conclusión de que hay realidades inefables con las que es necesario comunicarse por una vía que no es la del lenguaje. En ese sentido, lo que dice Amadou Bamba un poco nos pone un poco en una mala situación, porque a lo que nos invita justamente es que más allá, digamos, de la difusión de ideas que son justas, necesarias, importantes y urgentes,
en realidad, de las cuestiones más importantes, aquellas que tienen que ver con la comunicación, con lo oculto, con lo que está ahí, pero no percibimos, es justamente, digamos, darnos cuenta que no tenemos nada que decir. ¿Qué tenemos que decir acerca de eso? Que es justamente con lo que algunos pueden entrar, incluso sin tener que formar parte de ninguna religión. Aquellos que podemos de una forma u otra, digamos, percibirlo. Esta mañana la representante de la Generalitat ha hablado de la importancia de que os visibilicéis, la importancia de visibilizar a la moridilla en los términos que es imperfecto. Pero es curioso, porque lo que nos interesa es justamente lo invisible. Ese es nuestro asunto. Lo que no se puede ver, pero que está siempre ahí. Lo que de una forma u otra nos permite, digamos, llegar a la percepción de que es indispensable obtener, digamos, unas lecciones que no pueden ser dichas ni repetidas con palabras. En eso consistió la mística. Y en ese sentido, pues francamente, a mí, digamos, todo esto, esto del muridismo y del sufismo, esto yo ya lo conocía. Esto ya estaba aquí. No tuvo que llegar de ningún sitio. La comunicación, ese tipo de comunicación íntima, esa religión del corazón, ha estado siempre aquí. Que digamos que sea blanca, negra, yo qué sé, que es completamente indiferente. Porque no es una religión, es la religión que en su última instancia siempre remite a ese momento, a ese lugar, que es el corazón de las personas, que no es un corazón que esté dentro, sino que es un corazón que te rodea, porque también está fuera, es más, porque desmiente la diferencia entre dentro y fuera, que podemos de una forma u otra, digamos, comunicarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada importante que decir, porque lo importante no puede ser dicho. En ese sentido, yo creo que todas las formas de mística, que son siempre las mismas, aunque remitan a otras instancias con nombres distintos, siempre justamente hablan de eso. ¿Y cuál es su conclusión? ¿Cuál es su desembocadura? La misericordia. Es la compasión. Claro, ¿cómo podemos ser violentos desde la compasión, que es a lo que la mística nos aboca, cuando no podemos conseguir que nos sea indiferente el dolor ajeno? Que es en lo que consiste la misericordia, en lo que consiste la compasión. Digamos, ¿cómo alguien que de pronto no puede ser indiferente al dolor de los demás puede provocar dolor a los demás? Claro, la no violencia es inevitable en ese sentido, es lo más congruente, porque tienes justamente una deuda. Es decir, ¿cómo puedes, digamos, causar sufrimiento cuando el sufrimiento ajeno, digamos, por definición, te resulta inaceptable? Porque no eres capaz de soportar que alguien, digamos, llore delante tuyo, o alguien sufra, o alguien tenga de una forma u otra padecimientos. En eso consiste la mística, que te indica de una forma inequívoca, digamos, que la paz no es que sea un camino, la paz es el camino, es el único camino. Bueno, eso es lo que quería decirles. Muchas gracias por su atención y su paciencia.